Hola, esta es la primera temporada de Métale Cabeza, un espacio para el pensamiento crítico. Alberto Morales Gutiérrez, lector, columnista, emprendedor, escritor, nos invita a atrevernos a pensar, a llevar la contraria. Nos gusta que usted esté por aquí. Hola, un saludo muy especial de gratitud por el hecho de que nos están acompañando en este capítulo sexto. Estoy sorprendido, capítulo sexto, ya llevamos más de 2 meses en esta aventura que me tiene pues plenamente satisfecho. Este capítulo sexto termina este ciclo inicial en el que asociamos el tema del pensamiento con la amenaza de las creencias. Y nos despedíamos la vez pasada diciendo, bueno, hay una buena noticia, y es que todas las creencias son aprendidas, y eso es definitivamente cierto. Hay una frase muy relevante a mi juicio en la autobiografía de Nelson Mandela, porque Nelson Mandela dice: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o por su religión. Nadie nace odiando. Nadie nace hincha del Barça o del Medellín o del Nacional o de Millonarios. Nadie. Nadie nace con creencias religiosas. Las creencias, todas las creencias que se mueven en nuestra mente en la adultez son aprendidas. Y en tanto son aprendidas, lo decíamos la vez pasada, se pueden desaprender. Lo otro es que no todas las creencias son malas, hay creencias pues que son inspiradoras. Hay desde luego creencias limitantes, pero hay creencias inspiradoras. Con un poquito de pudor me voy a meter en un terreno que no es el mío, pero que me parece que ejemplariza este tema de las creencias, porque si ustedes se ponen a mirar todas las escuelas psicológicas, incluso las escuelas de la psiquiatría, de una u otra manera, estas escuelas están refiriéndose de manera recurrente al tema de las creencias. Uno diría que las creencias son determinantes en nuestra vida psicológica consciente e inconsciente, ¿cierto? Y las creencias, precisamente, por lo que han descubierto estas disciplinas del conocimiento, dijéramos que se construyen es básicamente en nuestros entornos más cercanos, ¿cierto? O sea, empezamos a tener creencias asociadas a las creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras tías, de nuestros tíos, de nuestras familias, de nuestros círculos de amigos, del barrio, de la ciudad, del país en donde vivimos. Eso determina de una u otra, la cultura en general determina de una u otra manera el sistema de creencias que se va construyendo en nosotros. Las escuelas psicológicas en general hacen referencia de una manera clara a lo que denominan los mandatos limitantes o lo que llaman los guiones mentales, los engramas de la cienciología, los traumas de Freud, esas cosas que impactan el transcurrir de nuestra existencia, creencias que impactan el transcurrir de nuestra existencia, son lo que se podrían llamar pues mandatos limitantes, ¿cierto? Hay personas que adultas recurrentemente dicen, no, es que yo soy muy bruto, o yo no soy capaz, o eso es muy difícil para mí, o yo soy muy de malas. Ese tipo de cosas son creencias arraigadas desde la primera infancia, ¿cierto? Por eso las escuelas psicológicas son recurrentes a la reflexión en el sentido de que entre el momento de nacer y los 7 años, en el niño o en la niña, se genera una enorme cantidad de creencias, porque los niños, que son unas esponjas que succionan la información del entorno, todo lo asumen literalmente. En estos libros pues, de crecimiento personal y de transformación es recurrente la idea de que la información que se recibe en la primera infancia te marca. O sea, una madre o un padre de familia que le dicen al niño, usted es que es bruto o qué, o no haga eso, que usted no es capaz, o mire usted cómo es de malas, eso se convierte en un mandato para el adulto. O sea, es una creencia que se introyecta ya en la psique y que determina pues el comportamiento.
el entorno, las amistades, decimos, en la cultura, decimos, es en donde empiezan a gravitar lo que se llaman los relatos dominantes, ¿cierto? Por ejemplo, las sociedades que son muy egocéntricas, las religiones, esa afirmación según la cual nosotros somos del tercer mundo y entonces el tercer mundo es un mundo que no es inteligente, es un mundo empobrecido, es un mundo de ignorantes, la gente lo compra como tal y actúa, piensa y camina como un ignorante o actúa, piensa y camina como una persona pobre y atrasada, ¿sí? Entonces, claro, uno no nace con las creencias, sino que las creencias se van absorbiendo desde los entornos. Entonces uno dice, pero carajos, ¿uno cómo hace para salir de una creencia que está pues ahí instalada? O sea, ¿cuál es el proceso del desaprendizaje de la creencia? Y entonces hay pues como una especie de consenso en el sentido de que para poder modificar una creencia nuestra, pues hay que tomar distancia, o sea, hay que acrecentar mucho el diálogo interior y preguntarse hasta dónde es cierto esto que estoy creyendo, que es una pregunta pues terriblemente difícil porque la creencia es mi verdad. Pero todo se resume en una palabra, o sea, la creencia se transforma en el momento en el que tú empiezas a dudar. Y dudar puede ser pues un acto voluntario, no es que se te aparezca una santidad o una luz del universo que te ponga a dudar, sino que es la reflexión interior, el diálogo interior, el que debe convocarte a dudar. Pues no se me olvida que en el primer capítulo decíamos que no crea mucho en lo que usted está creyendo y pienso que la afirmación sigue siendo totalmente válida, o sea, no hay que creer mucho en lo que estamos creyendo. Se necesita mucho coraje, se necesita inteligencia, se necesita mucha valentía para empezar a tener un pensamiento que se distancie de las creencias. Hay una personalidad histórica que a mí me fascinó pues, hace 10.000 años, cuando estaba pues, en el bachillerato, pero que me parece importante rescatar en el marco pues, como de esta conversación, que es Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin nació en 1881 y se murió en 1955. Mire, Teilhard de Chardin era un sacerdote jesuita, pero era además un paleontólogo y era pues un analista de la situación que le tocó vivir. Y Teilhard de Chardin, el sacerdote jesuita, que además era un tipo bueno y extraordinario, fue proscrito pues, por la misma Iglesia católica y sus libros fueron prohibidos. Pues esta cosa de los fanáticos que les gusta prohibir, pues que son muy hábiles en la prohibición. Y el planteamiento de la Iglesia Católica con Teilhard de Chardin, que como les digo, pues jamás dejó de ser cristiano y se murió cristiano, pero proscrito, la Iglesia Católica decía que no le gustaba la obra de Teilhard de Chardin y prohibió sus libros, que porque por lo menos hablaban de que había 10 postulados de Teilhard de Chardin que se oponían a las verdades absolutas planteadas por el catolicismo, más que las verdades absolutas, que también son verdades absolutas, a la doctrina católica. Miren ustedes que en el anterior capítulo hablamos de la doctrina. No les voy a mencionar las 10, pero les voy a poner, les voy a mencionar 5 que me parece que son interesantísimas. Miren, proscribieron sus libros porque Teilhard de Chardin, que era católico, que creía en Dios férreamente, se apartó del hecho de que el cristianismo negara el transformismo darwiniano. A la religión católica no le gustaba Darwin ni la teoría de la evolución. En cambio, a este jesuita y paleontólogo le parecía razonable la sustentación sobre la evolución de las especies animales. Pues no, eso contrariaba la doctrina. Decía que Teilhard de Chardin negaba la parusía. La parusía es un término raro, que es como se denomina la segunda venida de Cristo a la tierra. Teilhard de Chardin decía, pues que Cristo después de 2000 años va a regresar, pues que esa cosa no lo persuadía. Teilhard de Chardin dice la Iglesia negaba el fin primario del matrimonio, porque la Iglesia Católica dice que el fin primario del matrimonio es la procreación de hijos. Y Teilhard de Chardin decía con muy buen juicio, no, el matrimonio es porque nos amamos, pues no estamos obligados a tener hijos ni que nuestra intimidad
sea solo concebida para tener hijos. Y consecuencialmente Teilhard de Chardin decía que le parecía que los anticonceptivos eran un mecanismo razonable pues, para ser ejercitado en las funciones del amor. Era mucho más universal Teilhard de Chardin. Él hablaba del punto omega, él hablaba de una colectividad armonizada de conciencias. Era más el término que utilizan incluso algunos papas, que ha habido algunos papas inteligentes, es una cosa más cósmica. Ellos lo llaman ecuménica. La idea de que diferentes tipos de creencias coincidan en un objetivo común, que me parece pues, que es una cosa muy razonable. Por eso el eclecticismo, el no creer en una verdad única, en no tener ninguna reverencia frente al conocimiento, en oponerse a decir este es el fin de una idea, aquí ya me aprendí todo lo que me tenía que aprender o lo que me basta para vivir. Eso dijéramos que es un mecanismo de entronizar creencias y no pensar pues, en términos de cambio. Quería terminar con una reflexión que hace William Ospina, que es un intelectual pues, reconocido. No necesariamente tengo que estar de acuerdo con todo lo que ha dicho y que ha planteado William Ospina, pero hay una cosa que a mí me conmocionó y quiero terminar este capítulo contándoselas pues, alrededor de lo que significan las creencias. En noviembre del 2005, William Ospina publicó en el periódico El Espectador un texto que a mí me parece excepcional. En ese texto, William Ospina le está haciendo un homenaje al filósofo colombiano Stanislao Zuleta, que fue pues, uno de los hombres más eruditos que ha tenido el país. Hay una frase de William Ospina que a mí me gusta, dice, Stanislao Zuleta tenía la frialdad de un erudito, que me parece que es una cosa muy bella. Pero entonces, William Ospina dice esto, mire, si usted va y se acerca a las bibliotecas de algunos eruditos colombianos, menciona a José Eusebio Caro, a Guillermo Valencia, a Vargas Vila, a López de Mesa, a Silvio Villegas, a Gómez Dávila, William Ospina dice, yo no dudo que en las bibliotecas de estos personajes había muchos más libros que en la biblioteca de Zuleta. Pero dice William Ospina, yo dudo que esos personajes, Eusebio Caro, Guillermo Valencia, Vargas Vila, las personas que él menciona, él dice, yo dudo que ellos hayan leído mejor que lo que leía Zuleta. ¿Y por qué dice que Stanislao leía mejor? Porque Stanislao rompió decididamente con la tendencia a la acumulación de un saber inerte y con la sumisión a unos prestigios. Porque es que los eruditos y los lectores leen con la idea de que están bebiendo la verdad. Entonces no interlocutan con los personajes que leen. No interlocutan, es que no son capaces de dudar de lo que están leyendo. Me gusta por provocadora, además, esta frase de William Ospina. Dice que las personas que están absorbiendo el conocimiento en esa lógica reverencial, leen con atril y reclinatorio. Y es cierto, no solamente leen con atril y reclinatorio, sino que esa lectura con atril y reclinatorio es propia de todas las ideologías, ¿cierto? En el sentido, además él lo reitera, él dice que tanto a Tomás de Aquino como a Marx y a Engels los han leído con idéntica sumisión sus fanáticos. Y eso es cierto, o sea, leen con la idea de que esa persona es un Dios que no tiene la posibilidad de equivocarse. El pensamiento de los europeos es mucho más ejercido de igual a igual. Por eso los grandes filósofos europeos contradicen a sus maestros, ¿cierto? Acompañan a sus maestros hasta un momento y después empiezan a pensar diferente. Esa distancia es vital, absolutamente vital, para poder evitar el que nos sumerjamos en la creencia
y perdamos la libertad. Porque el pensamiento crítico, que es lo que inspira toda esta temporada inicial de nuestro podcast, el pensamiento crítico es un ejercicio pleno de la libertad, que es a lo que nos vamos a referir en el próximo capítulo. Les reitero mi enorme gratitud por lo que está ocurriendo con el podcast, con la presencia de ustedes, con las personas que lo están viendo, con las personas que se están suscribiendo. Les reitero mi invitación a que ahí en adalberto.com lean la columna y, de ser posible, la difundan, y que también aprecien el videíto que ponemos al final, el instructivo sobre cómo es que la gente debe suscribirse. No los voy a molestar más con ese tema, pero recordémoslo y recordémoselo a la gente, y ojalá pues ustedes distribuyan también este podcast. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. La libertad empieza cuando nos atrevemos a pensar. Estamos en la primera temporada de Métale Cabeza. Toda nuestra gratitud por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Hasta la próxima.